Buenas tardes, ya está la conferencia de clausura. Como es de clausura, no va a ser una conferencia al uso, va a ser algo más corta y espero algunas preguntas y discusiones, que es lo que me gusta a mí, pero va a ser algo más corta, porque ya la última ya está bien, es un acto así protocolario. No quería hablar, por lo menos reflexionar, más bien discutir con ustedes, después de hacer una breve introducción, qué futuro ven ustedes al estado de bienestar. Yo quería tocar el tema al hilo de estas. Esperé hasta el final, a ver, tenía varios temas propuestos, para esperar al final a ver qué temas tocaba. Yo quería tocar el tema mis compañeros, yo quería tocar el tema del estado del bienestar, qué futuro tiene. Y si es una cosa también positiva o negativa, al hilo del debate que hubo por la mañana sobre el minarquismo. Ya que yo voy a hablar de ese tema, pero ya que lo hizo mejor Dani, pues me quedé yo con el tema del estado del bienestar. El estado del bienestar se vende como una como la cara amable del Estado. Digamos que los Estados, aparte de hacer sus funciones de extraer rentas, gobernar la población, etc., necesitan algún tipo de corte de legitimación. Esa legitimación se da de dos vías. Una a través de aparatos de legitimación, iglesias, universidades, y después se da a través de una especie de obra social. Eso lo hicieron siempre todas las religiones, todos los grupos políticos, incluso grupos terroristas así, siempre tienen algún tipo de labor legitimadora. Ustedes miran, por ejemplo, pues muchas guerrillas o grupos que hay por el mundo y ven que todos tienen algún tipo de asistencia social. Ven que muchas religiones o así tienen un grupo de asistencia social. El Estado también, los Estados, cuando hablo de Estado también hablo en el sentido que decía Dani a la persona. Las personas que gobiernan, para justificar su gobierno, necesitan pues de dar una cara amable, de decir que no solo son palos, que no solo son represiones o cosas, sino que también hacemos algo por el pueblo. De hecho, ustedes si van a discutir, cuando discuten con sus amigos en los bares o cuando discutimos en sede académica con los alumnos o discutimos en corros o cosas como el estilo, cuando lo primero que les sueltan, como sueltan y siempre sistemáticamente, es si hacen eso ustedes, ¿quién va a pagar las pensiones? ¿Y quién atendería a los viejos? ¿Quién atendería a los enfermos? ¿Quién atendería a los discapacitados? Siempre sistemáticamente recurren a eso. Nadie, es raro que en un debate me digan, aunque la defensa teóricamente sea el mejor argumento, dice, ¿quién nos defendería? No es lo primero que se le ocurre a las personas. ¿Quién nos defendería de un ataque tal? ¿Quién nos defendería de los franceses si nos atacan? No es lo primero de los portugueses. No es lo primero que se ocurre a la gente. La gente dice, lo primero que salta es esto sistemáticamente. Entonces, quise hacer algún tipo de reflexión sobre esto. ¿Por qué se hace el estado de bienestar? ¿Qué consecuencias tiene? ¿Y cuál puede ser su futuro? Mi visión de estado de bienestar es la de una de esas cosas que hace el Estado, que siempre tienen como una imagen bonita y siempre acostumbran a ser las peores, porque son las que, digamos, más daño potencialmente pueden hacer a los habitantes de la sociedad, aunque parezca aparentemente lo contrario. O sea, la cara bonita del Estado son las pensiones, pues es la educación y es la sanidad. Históricamente es así, pero algunas de ellas, en especial las pensiones y la educación, bajo esa cara bonita, creo que esconden un daño potencial enorme a la sociedad, a la sanidad, de otra forma. ¿Quién crea los estados de bienestar? Los estados de bienestar los crea básicamente algún país nórdico, Suecia, la socialdemocracia sueca. La gente piensa, identifica también, por la falacia que intentaba Dani por la mañana de post hoc ergo propter hoc, de que estado de bienestar lleva riqueza. Tendría que países más ricos y gracias al estado de bienestar que educan a su población no tienen cuidado, no. Es riqueza lleva a estado de bienestar y después a una relativa decadencia. Es decir, normalmente para tener estado de bienestar hay que ser rico. Y Suecia en los años 30 era un país muy, muy rico. Era uno de los países más ricos del mundo, era un país que mantuvo unas políticas de libre mercado durante mucho tiempo, un país que no se metió en la Primera Guerra Mundial, de hecho era una especie de país refugio, no se metió tampoco en la Segunda Guerra Mundial, fue un país que no sufrió destrucción a gran escala, que tuvo durante mucho tiempo una moneda sana. Pero también no eran populistas al uso, pero bueno, fue gobernada mucho tiempo por países, por partidos socialdemócratas. Yo recomiendo siempre un libro al respecto que se llama Los Nuevos Totalitarios, de Roland Huntford, que habla de la experiencia sueca, hasta los años 70, explicando más o menos esa dinámica. Entonces crea un conjunto de instituciones, algunas de ellas están inventadas, que constituyen el estado de bienestar. Después, en la Primera Guerra Mundial, Churchill crea el estado de bienestar británico, llamado informe Beveridge, porque Churchill también pasa por ser así una de las grandes lumbreras neoliberales, no sé si sería un héroe de guerra o no. Beveridge era su ministro y le dio su aprobación el informe, que consistía básicamente en crear una sanidad nacional. En Inglaterra antes no existía, y ir profundizando en sistemas de pensiones de reparto. Después
ulteriormente cambiaron, y el sistema de educación también nacional comprensivos, instituciones de educación nacional. Entonces, crean un sistema de prestaciones sociales que al principio, como veíamos antes, hay esa fiesta, también esa fiesta socialista, que al principio, como hay fondos y recursos, se puede financiar, la gente lo recibe con alegría, las primeras pensiones y cosas disfrutan de unas ventajas comparativas enormes. ¿En qué sentido? Se crea un estado de bienestar. Son poblaciones, en su mayor parte, de jóvenes con relativamente mucha gente trabajando y con pocos ancianos en su población. Por lo tanto, pocos receptores de pensiones y pocos receptores de sanidad. Como saben ustedes, el coste sanitario básico lo lleva la gente mayor, como es normal. Cuanto más mayor es la población, más se gasta. Entonces, las esperanzas de vida eran relativamente bajas, había relativamente pocos ancianos y había mucha gente trabajando. Entonces, eran sistemas perfectamente sostenibles, eran sistemas perfectamente pensados para hacer sistemas, pues, de reparto, que la gente trabajando le paga a los viejos. Los sistemas de pensiones, por ejemplo, fueron en su momento una mina. Cuando Bismarck los inventa en el siglo XIX, imaginen ustedes, varios decenas de millones de trabajadores a trabajar y a cotizar, y 50 o 60 mil pensionistas. Porque Bismarck puso la jubilación a los 70 años, cuando la esperanza de vida de Alemania era 45. Después la rebajó a 65. Pero la idea es esa: millones a pagar, pocos a cobrar. ¿Eso qué es? Impuesto. Como saben ustedes, no se ahorra nada ni se guarda nada. Es un impuesto contra algún tipo de reclama futura o de reclamación futura de que vas a cobrar algo. Lo mismo pasaba con la sanidad. También mucha gente a pagar y también dice, si pagan ustedes estos impuestos, tendrán una sanidad en el futuro, también esperando que la esperanza de vida fuera la misma. Esto después demográficamente cambió y cambia tanto el sistema de pensiones como el sistema sanitario. Pero la idea es esta: es un sistema de seguridad social que crea una serie de cosas. A todo el mundo le parece muy bien, le gusta mucho. Yo lo veo, repito, como estas cosas bonitas que después son muy dañinas. Es la apoteosis del Estado. Económicamente hace un daño bastante grande. Al principio, repito, no hace tanto, pero a medida que van cambiando las pirámides demográficas y cada vez hay más personas a recibir la prestación y cada vez son menos a pagar, se hace cada vez más gravoso. Es decir, hay que subir los impuestos. Y en los impuestos incluye el sistema de pensiones. El sistema de pensiones no es nada distinto de un impuesto. Aquí en España, como en Estados Unidos, montaron un artificio contable diciendo que hay un sistema de seguridad aparte del resto. Y no hay ningún sistema de seguridad social aparte del resto. Todo va para el mismo saco y todo sale del mismo saco. No hay seguridad social aparte. En ese aspecto no va a quebrar la seguridad social. Quebrará cuando quiebre el conjunto del Estado, pero no quebrará separado del resto. Entonces, crean un sistema de seguridad social muy bonito que va aguantando. Después, ¿cuál es el problema? Claro, a medida que este problema se agrava, a medida que este problema, pues van reduciéndose el número de jóvenes, van reduciéndose el número de personas en edad de trabajar y incrementando cosas, el problema va gastando. Y eso requiere necesariamente algún tipo de subida de impuestos, o algún tipo de inflación, o algún tipo de deuda. ¿Y eso cuál es la consecuencia? En los países europeos que tienen este tipo de sistema, una especie de lastre económico. O sea, la economía europea es una economía, a pesar de todo lo que cae encima, aún tiene cierta capacidad de capitalización y va creciendo, salvo excepciones, como algunos países como Irlanda o algunos otros que crecen bien. Los demás estoy pensando en Francia, estoy pensando en Italia, estoy pensando en España, estoy pensando casi incluso en Alemania. Se van viendo poco a poco lastrados por un conjunto enorme de gastos, por un conjunto enorme de gastos, siempre creciente en cosas por el estilo, mientras que la productividad del país va creciendo a un ritmo que, aunque crezca, cada vez es menor. Hay un autor que se llama Johnny Muhammad, que escribió un libro que se llama European Down, el decaer europeo, explicando cómo las tasas de crecimiento de Europa respecto a otras regiones del mundo cada vez van más lentas y como la economía europea, aunque creciendo lentamente, ahora llevamos casi una década de estancamiento. Creo que fue este año que se igualó el PIB de antes de la crisis. El PIB del 2007 creo que se igualó este año. Se perdieron 8 o 9 años en el camino, pero los demás países del mundo no perdieron tiempo. Fueron creciendo. O sea, muchos países del mundo cada vez se aproximan más, son más dinámicos y crecen más. ¿Por qué? Porque no tienen, digamos, este lastre. Plantearon sus sistemas de protección social de otra forma, en vez de plantearlo de forma estatal, porque el debate aquí no es sistemas de prestación. Obviamente hay que cuidar a los enfermos, obviamente hay que cuidar a los ancianos, pero el problema es porque tiene que ser el Estado el que lo haga. Es igual que cualquier otro bien y servicio. Es decir, obviamente todos queremos galletas, pero decimos, ¿por qué las galletas tiene que producirlas el Estado? Pues es que, como bien decíamos por la mañana, el principio es el mismo. Si el mercado es el mejor suministrador de servicios,
o el mejor suministrador de bienes también será el mejor suministrador de servicios de atención y de previsión para el futuro. Y así tiene que ser. Entonces, ese lastre lleva a que, por ejemplo, las empresas se vean sometidas a impuestos que lastran su competitividad, se hacen menos atractivas. No pierden su atractivo por completo porque, repito, Europa tiene otros atractivos aparte de este, pues, estabilidad política, más o menos, pues una mano de obra muy cualificada, una seriedad en los tratos en el tiempo y en ciertos valores de ética de trabajo que no se van perdiendo. Entonces no decae de todo, pero sí que va decayendo lentamente. Eso es lo peor que puede pasar, es como aquello de la rana que decían que la hierves y estas cosas así, ¿no? Que no se da cuenta. Entonces, ese es el problema, que es lento, y no es un declive, es una cosita así que va poco a poco estancando, ¿no? Y es lo que dice Muhammad. Comparado con otras zonas, los países grandes de la Unión Europea están estancando, y otros países del mundo están creciendo más. Entonces, Europa está dejando de ser referente. Y el problema es que o cambias o este tipo de problemas no vas a poder solucionarlos, porque este tipo de problemas, por ejemplo, te causa pues, problemas de deuda pública. El problema de deuda pública no es las generaciones futuras. El problema de la deuda pública son las generaciones actuales. ¿Por qué lo estoy diciendo? Porque no se pueden consumir bienes futuros. Cuando estás financiando las pensiones, la sanidad, lo que sea, estás financiando con dinero de hoy, no con dinero de mañana. Estás consumiendo el ahorro de los ahorradores de hoy, lo que tiene cada uno de ustedes en sus cuentas, gastándolo en bienes de protección social, y ese ahorro que podría ser usado en comprar una máquina nueva, en hacer un robot, en financiar una infraestructura, simplemente está transformando un gasto de inversión en un gasto de consumo, un gasto de inversión en un gasto de consumo. Estás haciendo un efecto de expulsión, estás expulsando buena parte de la capitalización de la sociedad cara a gastos de consumo, precisamente por no haberlo previsto en el pasado. Y lo que podría ser una cosa buena, porque los sistemas de previsión normalmente, como expliqué ayer, no solo son buenos, sino que capitalizan en las sociedades. No hay nada más capitalizador de una sociedad que el ahorro a largo plazo de una persona pensando en su jubilación. Porque es un ahorro a 40, 50 años, es un ahorro que puede financiar una infraestructura a muy largo plazo. No hay nada mejor que el ahorro pensado para atender los gastos de sanidad o de salud del futuro, porque están pensados a 20, 25, 30 años. Por lo tanto, son gastos que pueden financiar también estructuras de producción muy largas. Pues todo eso, por un cortoplacismo, se está sustituyendo día a día por gasto de consumo. Entonces, el problema de esto es ese: impuestos altos, descapitalización de la sociedad. No total, obviamente, pero parcial sí, porque todo eso que estamos gastando en ese tipo de bienes podría ser perfectamente usado en otro tipo de cosas, y financiado de otra forma habría sido una cosa muy buena. Y tercero y principal, decae la preferencia temporal de las personas. Nunca me canso de citar al viejo James Bartholomew: Welfare State, we are in. El estado de bienestar, ya estamos en él. Es un libro precioso. Por desgracia, creo que no hay traducción, pero es un libro precioso, un autor inglés, que creo que acaba de publicar una secuela, una segunda parte este año, explicando cómo el estado de bienestar hace que las personas alteren enormemente su preferencia temporal, cambien las costumbres, se vuelvan, digamos, gente despreocupada del futuro, gente que pasa a vivir al momento, gente que no se preocupa pues, por formarse, por ejemplo, no se preocupa por ahorrar, porque ya me darán, ¿para qué voy a ahorrar yo nada ahora? Es decir, ¿por qué no voy a gastar todo el dinero que tengo ahorrado esta tarde? Si tal, Rajoy o Zapatero me van a dar una paga, de pobre, ¿por qué no voy a gastar? ¿Por qué voy a preocuparme por mi salud si el Estado me va a cuidar, hago lo que haga yo? Es decir, no tengo un tipo de preferencia temporal. Es un libro que a mí siempre me fascinó una imagen que tiene, que es que salen allí, el mismo barrio, en Inglaterra, años 50. Se ven los chicos de los años 50 y 40 con corbata, niño de 12 años, con corbata, con su pelo corto, bien cuidados, como explicaba yo ayer, con sus libros de Guillermo aquí leyendo, sentados allí tranquilamente, leyendo cosas por el estilo. Repito, era de los pueblos más civilizados de la tierra, dice Bartolomé. Pueblos absolutamente educados, pulcros, con una pulcritud absoluta en los deportes, en toda una caballerosidad, cosas por el estilo. Bien, saca la misma foto en 2010. Mismo barrio, mismos chicos de 12 años, unos sudaderos. La foto no la puede expresar lo que hago yo ahora, es solo el mismo barrio, es el mismo sitio, es decir, no cambió la ciudad, es una ciudad pequeña de Inglaterra que saca las fotos, de Welfare State, we are in, allí. No, y va explicando por qué este tipo de costumbres llevan a fracaso escolar, da igual que tengas que, si tienes que pagar la segunda matrícula, que más te da. Si no te cuesta dinero suspender, el Estado te da y te pone, aún por encima, normalmente, creo, y se puede discutir, te pone refuerzos positivos, te pone incentivos a incentivos. Si no tienes trabajo, ya te darán una paga. Si llevas conductas, por ejemplo, el viejo debate sobre si subvencionar, que dijo Thatcher, si subvencionar o no pues los embarazos extramatrimoniales, ¿no? Es decir,
Claro, si te pagan por tener un hijo, ¿qué hacían muchas chicas, sobre todo de los estratos sociales, digamos, con una preferencia temporal más alta? Pues quedaban embarazadas para tener una paga y como con uno solo no llegaba, tenían dos porque se indicaban las pagas y les daba para mantenerse sin trabajar. Eso a lo mejor en las clases medias no se pensaba, pero en las clases o en los sectores que están bordeando eso, que están bordeando, digamos, los estratos más deprimidos, que ven que de repente, con 16 años sin trabajar, te dan una paga a lo mejor de 1.000 euros equivalentes al año, pues bueno, mucha gente se dejaba llevar. Además, obviamente no se casaba o no establecía una relación estable porque se casaba perdía la paga. Estabas pagando precisamente por tener conductas moralmente, para mí, nada que decir. Ahora, económicamente, desastrosas. Desastrosas. ¿No? Porque incentivas eso, se puede discutir después. Ahora, moralmente, cada uno haga lo que quiera. No sé si es bueno o no subvencionar este tipo de conductas, que es otro debate que digo que, desde luego, económicamente no parece ser la mejor de las costumbres. Entonces, este tipo de lastres lastra a las economías. Pero además tiene una serie de elementos políticos. Por ejemplo, crea rehenes del Estado. Ahora de repente tienes 8 o 10 millones de pensionistas, tienes de repente 10 millones de personas votando por status quo. Que si ahora decimos que de cambiar una sociedad, ya ni Ancapia, ni Freelance, ni la isla esta de Patty Friedman, que quiere hacer en medio del océano, ya una cosita minarquista, sí, ya ni del 5, del 20%, o sea, de hacer un Estado así antiguo. Tendría de repente 10 millones de personas en contra. 10 millones de pensionistas más varios millones de enfermos. ¿Quién va a cuidar de esto? Tienes gente que te protege el status quo y te protege el actual Estado. Y de forma democrática, de forma tal, te plantea un problema de legitimación enorme. Y un problema que te dificulta cualquier reforma. Si ahora sí, bueno, queremos hacer ya repito, nada de Ancapies, una cosa así, incluso las que proponen algunas así, el PP a veces, reducir el Estado, estas cosas así, ¿no? Ya sin entrar en cosas de estas, aligerar la carga del Estado, ya solo lo hacen posible. Entonces te convierte en rehén, y te convierte en una gente en rehén y gente que está pidiendo cada vez más, porque se incrementan las personas, que te requiere cada vez más gastos, cada vez más impuestos, etc., y que te impide, digamos, reaccionar. Porque son problemas de una dimensión tal que te impiden reaccionar a un cambio, por ejemplo, en una crisis, te impiden reaccionar a una serie de cosas. Un sistema de capitalización, etc., incluso problemas políticos de otro estilo, te impide reaccionar a ellos. Entonces, crea, digamos, una población y crea una mentalidad en las personas de dependencia, que también se apuntó por la mañana. Yo recuerdo cuando fue la invasión de Irak, que los iraquíes comían con unos cupones que les daba el gobierno, comían, la comida era estatal. Y yo recuerdo en reportajes o entrevistas que entrevistaban a la gente y lo primero que preguntaban es cómo iban a comer, si el Estado nos daba comida. Y dirían, pues como aquí, vas a la tienda y compras. ¿No? Pero eso no lo entendían que el Estado tenía que darle la comida y los zapatos. Nosotros, como la comida y los zapatos compramos en la tienda, entendemos perfectamente que pueden ser comprados. Pero lo mismo nos pasa a nosotros con la educación, la sanidad y estas cosas. Es decir, cuando hablamos de cambiar, ¿quién nos va a dar la comida, la educación, la sanidad y otras cosas? ¿Quién? No puede ser, ¿no? Porque estamos con la misma mentalidad. Entonces creas un grupo de rehenes que dificulta todo esto. Entonces digo, el estado de bienestar se transforma en una especie de lastre que te impide reaccionar, que te impide moverte, que te impide, por ejemplo, adaptarte a las nuevas realidades. Tienes que hacer algún tipo de reforma económica, cambiar un sector o cambiar políticas. Si tuvieras que bajar impuestos por cualquier motivo, porque hay una crisis o cosas por el estilo, te lo dificulta. Lo vimos en esta crisis. El gasto público se recortó algo, pero no se recortó casi nada. Porque no se puede recortar casi nada sin perder el apoyo de millones de personas. Entonces eso retrasa mucho todo esto. Pero además el estado de bienestar tiene otro desafío. Entonces, Jope decía hace poco que él vería el fin del estado de bienestar. Se vería, el problema es que si acaba, puede acabar de una forma mala, puede acabar de una forma catastrófica, no de una forma ordenada. Entonces es bueno que se discutan estas cosas, que podría perfectamente entrar en una crisis que llegue un día que no puedes pagar. Entonces, ¿cómo harías ese día? Sin guerra, sin catástrofes, lentamente, declinando, fíjese en las cuentas, ¿no? ¿Cuál es el futuro? ¿Cómo se puede hacer? ¿Cuáles son los debates del futuro? Pues me gustaría más que nada oír sus opiniones. Es decir, las pensiones, por ejemplo, repito, es un sistema de impuestos, tal como está pensado. No hay nada guardado, no hay hucha. Yo me enfado mucho cuando la gente habla de la hucha de la seguridad social, porque no hay hucha. Es un artificio, está copiado del sistema americano, pero no lo digo yo, lo dice la secretaria del Tesoro americano en un paper en 1990, si no me equivoco, en 1990 o 2000, que se lo doy a quien quiera, que dice, mire, esto es un invento que hicimos nosotros contable, por el cual yo tengo una cantidad de dinero. Esa cantidad de dinero creo una cosa que le llamo Fondo de Reserva de la Seguridad Social, esto lo inventó Roosevelt. A ese Fondo de la Seguridad Social le doy ese dinero. Ese Fondo de Reserva de la Seguridad Social, ¿qué compra con ese dinero? Entonces ese mismo dinero vuelve a las manos del Estado y el Estado lo gasta.
¿Qué tiene el Fondo de Reserva? Unos títulos de deuda contra la deuda pública. Si el gobierno necesita dinero, ¿qué hace? ¿Qué es lo que vende del fondo? ¿Qué es lo que tiene dentro? Entonces, ¿qué hace? Vende deuda pública al mercado exactamente igual que creando deuda nueva. Vive de la deuda. Pero exactamente igual que se emite deuda nueva. Efectos contables no, porque ya es deuda emitida. Para efectos reales es lo mismo. Es un artificio contable, yo no lo digo yo. O sea, parece que es una cosa así de un loco que está diciendo otras cosas. Lo dice el secretario del Tesoro americano. Es una cosa que no hay nada en términos reales. Hay la capacidad de deuda que tengas en el futuro. Entonces, no hay nada. Entonces, ¿cómo se financian las pensiones? Con impuestos como se financiaron siempre. Cuando nos dicen es que en la población hay un cambio demográfico, que la gente vive más años, que la gente se incorpora más tarde al trabajo, que hay menos jóvenes, no es porque afecta al sistema de pensiones, es porque afecta a la masa tributaria global, afecta al sistema de recaudación total. Si hay menos gente a trabajar, el Estado recauda menos, sea para pensiones, sea para sanidad, o sea para gastarlo en infraestructuras, o gastarlo en el submarino este que no flota. No hablo de broma tampoco, ¿eh? Si la gente se incorpora más tarde a trabajar, también son 10 años que esa persona no está produciendo y por tanto no está produciendo impuestos para pagar el submarino. No es que afecte a las pensiones, es que afecta a todo el sistema. Y el problema que tiene todo el sistema es que llega un momento que la carga es insuperable, porque la población se puede marchar, las empresas pueden no invertir aquí y puede poco a poco deteriorarse el sistema económico, que es lo que veo yo que está pasando, sobre todo no después de la crisis, en los últimos años en Francia, Italia, España, incluso en muchos países de Alemania, que no están mal del todo, pero no crecen, están estancados. Entonces digo, ¿las pensiones cómo pueden ser? Pues habrá que discutir cuál puede ser el sistema de pensiones del futuro, sobre todo, importante, garantizando el derecho a las personas que cotizaron de acuerdo con eso. Después hay que discutir también eso, ¿no? Yo creo que eso puede hacerse con desamortizaciones. Hay muchos sistemas, hay el esquema Feldstein, que es un sistema de cambio. El sistema Feldstein, lo malo que tiene es que son sistemas que siempre requieren del uso del Estado. Es una forma de hacer más sostenible el sistema estatal, pero requiere que una generación se sacrifique para, digamos, sanear este sistema. Yo creo más bien en las desamortizaciones, en el sentido de vender activos públicos, como se hizo en la transición chilena, el sistema de vender activos. El Estado tiene un montón de activos. Yo una vez lo dije, casi me crucifican en las redes estos tuiteros de gente así toda moderna, que privatizar playas. Hasta que lo hizo Siriza. Entonces ya no era tan mala idea de mí. Pero me crucificaron, en verano me tuvieron un frito llamándome de todo. Hasta que lo hizo Siriza. O vender activos de tierras, pues todo tipo de cosas que tienen los estados. Por ejemplo, las playas no tienes que privatizarlas todas, privatizar una parte de ellas, como en países como Italia o así, lo tienen y no caen los anillos. Una parte de ellas las vendes a un gestor, sacas un dinero, con eso amortizas. O creas fondos para cosas, o tierras que tengas inutilizadas, o incluso palacios, o edificios, incluso obras de arte. Hay un señor que se llama Bruno Frey, tiene un libro que se llama Museos y Mercados, que nos habla de esto. Museos y Mercados nos dice que, por ejemplo, el Museo del Prado solo exhibe una porción de los cuadros que tiene. Tratarías de vender los cuadros que no exhiben, o los que no exhiben nunca, venderlos a galerías privadas, a coleccionistas. De esa forma, dos cosas: o tienes una buena renta, que sería bastante, no sé cuánto está computado, y además los cuadros podrán verse, o están escondidos. Ganas dos cosas. El público amante del arte podría ver los cuadros en una exposición privada o pagando una entrada, pero podría verlos, solo no los puede ver. Están escondidos y cuesta un montón en protegerlos. No puedes hacer, tienes palacios, tierras, tienes un montón de activos para vender. Puedes alquilar mucho de lo que tienes, etcétera, o rentarlo. Pero digo que sería una solución. La segunda, la cuestión toda de la educación. La educación es otro aspecto que tiene mucho que ver también con lo que dije ahora. Se vende como un gran logro del bienestar. Los pilares del bienestar son 4. Las pensiones, la sanidad, la educación y la vivienda. Los 4 pilares famosos que decían los teóricos de Beveridge del estado del bienestar. Entonces, la idea es esa. La educación también es otra cosa que se nos vende como un estado de bienestar, y básicamente yo creo que en buena medida es un aparato de legitimación del poder político. No es un sistema de educación. La educación es individual, no puede haber una educación colectiva. La educación es un bien subjetivo, no puede ser la misma para todos. No puede haber un aparato estatal de producción de seguridad, de producción de educación. Es un sistema garantizado básicamente para que todos los niños de España aprendan las mismas cosas acerca del Estado y construir un sistema de legitimación estatal. La educación se plantea una serie de problemas que los planteó el profesor Nogales el otro día. Es decir, que aquí tienes unas cosas que te van a entrar a hacer competencias y no. Las universidades, mire, usted va a competir con todas las universidades del mundo de forma gratuita.
que se hablaban de Coursera, de la Academia Khan, de todo este tipo de instituciones que hay gratuitas, de Google Académico, por ejemplo. Tienen una cantidad de información enorme, toda la cantidad de vídeos que hay en YouTube, de todo tipo de tutoriales, de todo tipo de cosas. Oiga, ustedes son gratis. Además, te lo certifican con una pequeña cosa, tiene que competir con eso. La educación básica, también. Ahora sacó Tuli el libro El bello árbol, que lo acaba de ser traducido, me parece, y habla de estas cosas de las escuelas del tercer mundo, muy baratas, muy económicas, escuelas que no requieren la educación es la cosa más barata, es una cosa muy barata. Cualquiera de ustedes puede enseñar a leer o escribir a un niño o una niña, cualquiera de ustedes puede enseñarle las primeras letras, cualquiera de ustedes puede enseñarle después cada uno de lo que sepa hacer su especialidad, es relativamente barato, y más con internet. ¿Cómo que no hay medios? Usted saca o sea, igual que para el Pokémon Go, para eso sí que hay medios. Pues sacan el trasto le dan aquí al Google que tiene ahí, empiezan a buscarle, leen. Y hay computadores baratos, muy baratos, ya conectados a internet para bajar todo tipo de información. Ahora pueden poner en cualquier casa la biblioteca del Congreso. Pero ¿dónde se vio eso? Con tutoriales por internet, con profesores muy baratos, como que es caro. Con eso va a tener que competir usted, por mucho que lo esfuerce. Las personas, ¿no? Se acabó todo eso de que tiene que haber otra cosa. Y gusto o no guste, porque basta que algunos países empiecen a hacer esto para que tengan rápidamente, tarde o temprano, que limitarlo. Porque este control de educación podía hacerse cuando los profesores eran escasos, los libros eran caros y cosas. Ahora eso se acabó. Entonces el sistema hay que cambiarlo. Entonces hay que empezar a pensar que el estado de bienestar es que también gasta en educación en alguna parte, tendrá que alterarse, cambiarse y alterar la estructura de costos. Tendrá que buscarse nuevas formas de escuelas, más descentralizadas, más de educación, incluso en educación en casa o educación en comunidad, etcétera, que permitan una serie de accesos. Que la regulación sea hecha, por ejemplo, a través de las propias facultades o a través de las propias cosas, y que en vez de haber exámenes de estado, pues que, por ejemplo, yo quiero estudiar para mecánica, que me pidan una serie de cursos previos de mecánica, digo, a nivel profesional, y que haya academias específicas con un título para este tipo de cosas, y que se vayan, digamos, creando o haciendo pluralidades de currículos. No creo que el sistema de currículum único pueda funcionar. Lo mismo pasará con la sanidad. La sanidad, que es una cosa que podría haber sido financiada muy bien de forma privada a través de sistemas de seguros, a través de una serie de cosas, sobre todo a través... La sanidad es una cosa que es cara, dice todo el mundo que es cara, porque se hace cara, se hace que sea cara. Hablamos del sistema americano, hablamos del sistema español, que es más barato. Tenemos revoluciones en el mundo y no están viniendo de Europa. Las revoluciones en la nación están viniendo de la India. Los hospitales SETI, si alguien los conoce. Todas las cadenas de hospitales SETI de la India, que son hospitales que atienden de forma privada por una décima parte, una parte ínfima del costo de una operación quirúrgica, por ejemplo, en Europa, se están extendiendo incluso, primero por toda la India, después están extendiendo a zonas como la isla Caimán para atraer al mercado americano, porque son hospitales muy baratos, que están gestionados de forma privada, a los médicos los descargan de burocracia, de papeleo, se dedican todo el día a operar y a trabajar, punto. Y la tasa de estancia de vida de curación es muy semejante a un hospital privado. El señor Sethi fue el médico de la Madre Teresa de Calcuta, fue un médico muy famoso. Y es muy famoso en la India, y es un cirujano cardíaco y operó muy bien. Busquen ahí SETI, con H intercalada, 2 T's y Y ahí les viene este tipo de cosas. Está ofertando en el estado de Kerala sanidad por 20 céntimos al día. Seguros sanitarios para grandes poblaciones, pero de forma barata, sin tanta burocracia. ¿Por qué hacemos cara a la sanidad? Yo veo que todos los años publicaron las listas de corte de la Universidad de Santiago. Debía haber como 800 solicitantes de medicina. Entraron 300. ¿Y por qué no pueden entrar 800? Es un sistema de mercado que hay manga de médicos. Hay facultades, unas de más calidad, otras de menos, pero compitan entre ellas. Se hace hay 800 médicos. Podemos traer médicos baratos, pues, de otros países. Pues, un médico bueno, pues el de Chile, un médico bueno de Argentina, o un médico bueno ahí fantástico en Bulgaria, o donde sea, así donde haya el médico. ¿Podemos traerlo? No. O sea, la sanidad es cara porque es cara. Pues las patentes sanitarias, todo cómo está montado el sistema escolar. Los funcionarios españoles tenían un privilegio, tenemos se considera un privilegio, que es que nuestra dotación per cápita a la sanidad, estoy hablando de memoria, a nosotros nos dotan 2/3 por cada uno de ustedes per cápita en sanidad. Es decir, la aportación, lo que costamos cada uno de nosotros en aportación es 2/3 de la de un ciudadano común. En cambio, se considera un privilegio que tengamos nosotros el privilegio de escoger el médico. Pues sí, la aportación, que a nosotros nos hace mucha más aportación. Y hay con una aportación de 2/3 de la sanidad normal, el 90% de los funcionarios escoge sanidad privada. Y los sindicatos no lo consideran algo malo, ¿eh?
Los sindicatos nuestros, incluso los de izquierda, defienden eso. ¿Por qué? Porque incluso a un sistema estatalizado de licencias, etcétera, la sanidad privada española es mucho más barata que la pública. Tendrás que ir por ahí o extender, en vez de intentar reducir el sistema de sanidad pública, habrá que ir a sistemas de sanidad privada, y yo diría el sistema de sanidad totalmente privados, que serían aún mucho más baratos. Con las mejoras técnicas, cosas por el estilo, la sanidad se abarataría muchísimo. Miren una cosa, la principal problema del ser humano históricamente no fue ni la educación ni la sanidad. ¿Cuál fue? La comida y el vestido, porque es la primera necesidad humana. El ser humano es un ser bastante bien hecho. Es decir, que normalmente aguanta hasta los 70 años sin mucha reparación. Aguanta bastante bien sin mucha reparación, está bastante bien hecho. Es decir, no requiere... Hombre, a veces alguna cosita, pero normalmente aguantan bastante bien. De hecho, buena parte de la gente no va al médico con frecuencia. Por desgracia, otras sí, pero normalmente la parte de la gente no va al médico muy puntualmente y por una cosa sí, pero normalmente aguanta bastante bien. Entonces, el gasto sanitario es ese, es decir, no es suplementarse. Se pueden establecer muchos tipos de seguros, se pueden establecer muchos tipos de cuotas, se pueden establecer muchos tipos de financiación de un servicio de este estilo, de tal forma que sea tan barato como reparar un coche. ¿Por qué decía la comida? Porque la comida y el vestido fueron la principal preocupación de la gente. Y era lo que moría la gente y era la principal preocupación. Y era lo que gastaba la gente, por ejemplo, el 50 o el 60% de su renta. La gente gastaba el dinero básicamente hasta recientemente en comer. En comer. La revolución del mercado hizo que comer sea uno de nuestros principales... No, de ser el principal gasto a ser un gasto, yo creo casi ruin. Ustedes calculan lo que gasten en comer, incluso lo que comen. Yo creo que incluso lo que comen podrían gastar la mitad de lo que gastan y seguir comiendo bastante bien, bastante equilibrado. O mejor incluso. Es decir, pero a nivel de precios gastan muy poco. No creo que ustedes, que el dinero que tienen en su bolsillo, la preocupación sea gastarlo en comida. Y si hubo esa revolución en la comida, si hubo esa revolución en el vestido, si hubo esa revolución en el transporte, si hubo esa revolución en la tecnología, ¿qué es lo que impidió que esa revolución se dé en el mundo de la sanidad? ¿Qué es lo que esa revolución está impidiendo que se den en el ámbito de la educación? ¿Qué es lo que impidió que el sistema de pensiones, que podría ser una maravilla, que contribuyese al desarrollo, se convirtiese en uno de los principales gastos de la economía? Esto lo quería yo discutir. Ahora voy a esperar sus preguntas. Una de las cosas que se podían vender, una de las cosas que se podían vender eran todas las comisarías de policía, ¿no? Sí. No sirven donde están, no sirven para nada. O sea, ni hacen su función, y están en el centro de la ciudad. Los que están en Madrid, Canillas es algo espectacular. Lo que es la operación campamentos, hay montones de propiedades del Estado que ya no sirven para nada y que se podían hacer, por ejemplo, para las comisarías de policía, se podían hacer más comisarías fuera, de la ciudad, más útiles para los ciudadanos. No, edificios hay mucho. Por ejemplo, las universidades, estoy pensando en la mía, ahora ya está hecha, no lo vas a meter. Pero cuando se hace en el centro de la ciudad, un terreno carísimo, y yo creo, en modesta opinión, cuando yo voy a universidades privadas, con un mal gasto de espacio enorme en el centro de las ciudades. En el centro de las ciudades. Porque, es decir, las aulas, a mi entender, se podrían utilizar mejor, porque a veces tenemos aulas enormes, pues semivacías, y podían con cortinas o así, pues aprovecharlas en la misma aula dar clases. Si fuera una empresa, seguro que lo hacía. Cuando yo voy a universidades privadas, tipo Francisco Marroquín, veo que allí el espacio se aprovecha de maravilla. Se aprovecha desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche, dándole cursos a colectivos distintos, en horarios distintos, intenta aprovechar todo el espacio. Nosotros, en cambio, tenemos espacios enormes, por ejemplo, por las tardes no se usa. Facultad de Periodismo, por ejemplo. Una facultad preciosa, es una facultad de premio, premiada de mucho diseño, pero enorme. En centro de una ciudad que por la tarde no se usa, que no hay turno de tarde. Tú lo sabes bien también. Es decir, ya eso a una empresa privada se le ocurriría. Una empresa privada, si montara una universidad, intentaría montarla en un sitio más barato, con fácil aparcamiento, a lo mejor en las afueras de las ciudades, o haría una permuta de esos terrenos por otros. O esas comisarías, esos edificios administrativos que hay, pensados para otras realidades, que podrían perfectamente deslocalizarse. Algunos no, pero otros sí. Es decir, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas sí que se podrían. Los terrenos del Estado siempre son los mejores de las ciudades. Siempre marcan ellos el centro. Es que el centro no es que esté la comisaría en el centro, es que el centro lo marca el edificio estatal. Sí que hay muchas ideas. Estoy dando ideas de cómo se podría hacer eso. Por lo menos, obviamente no se va a hacer mañana, no va a llamar mañana, como dice. No va a decir mañana Montoro tiene usted razón, vamos a desmantelar el sistema. Pero hay que empezar a discutirlo. Por lo menos digan que no tenemos alternativa. Vamos a empezar a discutirlas ya desde ya. Yo quería preguntarle, a ver si me relaciona, porque usted habla también de aristocracias naturales, de ídolos que seguía la gente, y creo que la diferencia... No soy yo ese es Hoppe más bien. Entre los jóvenes de los años 50, que seguían un ideal de hombre que se hacía a sí mismo,
y los de hoy que andan así, que siguen un ideal de hombre que gana el dinero fácil y lo gasta fácil. Si eso está relacionado con el alce del estado del bienestar y de que este se mantenga y de que se ganar dinero. Sí, es una tesis de lo que se llama Thomas Alexander Smith. El libro se llama Time and Public Policy, y un libro precioso que es el de Banfield, que se llama La ciudad en discusión, que habla de este tipo de políticas urbanas. La idea es que este tipo de políticas de estado de bienestar afecta a la preferencia temporal de las personas y consigue que las personas, en vez de pensar a largo plazo, pasen a pensar a corto plazo, pasen de pensar en ahorrar a la jubilación y de pensar en el futuro. Bueno, tengo dinero, vamos a gastarlo, vamos a quemarlo. ¿Y por qué si lo quemo? ¿Qué más da? Si estoy enfermo me van a curar. ¿Qué más da si quemo el dinero? Si tal me van a dar una paga igual, sea contributiva o no contributiva, porque le da de pena al final, me da una risa, una cosa así. No me estoy burlando de este tipo de cosas. Estoy diciendo que al final la mentalidad es esta. Y este tipo de derechos afectan, sobre todo entender como derechos. Yo defiendo, repito, la asistencia a los pobres, la edición de asistencia normalmente de forma privada, que es mucho mejor, mucho más eficaz para atender este tipo de cosas, como muestra, por ejemplo, David Bateman en The Voluntary City. No, pero digo que ese tipo de políticas hacen que la gente piense a corto plazo. La idea de civilización, que la plantea, por ejemplo, Norbert Elias, que es un sociólogo, es la de que el proceso de civilización es lento. Y las sociedades se civilizan lentamente. Se civilizan por una especie de proceso de permeación social. En el sentido de que una serie de élites con una serie de gustos, preferencias o hábitos, digamos, de preferencia temporal más alta, pensando en el futuro, establecen una serie de costumbres. Esas costumbres son imitadas después por la burguesía, después por las clases medias, después por las clases bajas, hasta que se difunden en el conjunto de la sociedad. Elías pone el ejemplo de comer con cuchillo y tenedor, que empieza como una cosa muy de lujo, que se reía la gente de ella entre los aristócratas franceses que comían con aquella cosa tan fina. Después los burgueses lo imitan con tiempo. Las clases medias, las clases bajas, y todo el mundo, el conjunto de la población come con cuchillo y tenedor. Porque fue un proceso de iniciación. Igual que la cortesía, la cortesía viene de corte, de las normas de la corte. El rey de Francia tenía... O sea, las manos, la galantería, la educación en el trato, que suaviza las formas. La gente eso le da muy poca importancia, pero suaviza las formas. Tratar con respeto a las personas, usted, hasta que no es presentado, cómo le va a dar la mano, no tomarse muchas confianzas, hasta que estos son formas de cortesía que hacen que nuestro trato entre nosotros sea civilizado, no nos peguemos, nos llevemos bien y nos vayamos civilizando. Es un proceso desde la corte hasta abajo. Inglaterra había conseguido eso, tener una sociedad más civilizada de la Tierra en su momento. Y lo que dice en Bartholomew es que el estado de bienestar, con su cambio de costumbres, con su cambio de los derechos, que te deben a ti todo, que tienes que exigir cosas, rompe esa ética del trabajo, rompe esa ética del tiempo. Y la gente, no es que degenerar es un concepto que no me gusta, porque no es un concepto también que no tiene una significación clara, pero digamos que va perdiendo esa ética del trabajo, va perdiendo esas cosas y las costumbres, digamos, se alteran. Y lo que era un pueblo muy educado es el pueblo de los hooligans que arrasó Europa en este campeonato. El pueblo, repito, que era el más educado, que aplaudía al rival. Y ahora es el pueblo que exporta, que no quiere decir que todos los ingleses sean así, obviamente. Es decir, pues un pueblo que de exportar civilización cultural, literaria, de formas exquisitas, aquellos rituales de tomar el té, estas cosas así, pasa a ser una civilización cuyo principal proceso de exportación cultural parece que está siendo los hooligans. Por lo menos lo que más atacan los medios. ¿Y eso qué se debe? A este tipo de costumbres. Pues esta es la tesis de Bartholomew. Te va explicando uno por uno en ese libro. Espera que no está traducido, es un libro precioso. Uno por uno, todas las políticas y cómo todas ellas van alterando. Por ejemplo, la sanidad pública rompe las familias. Ahora los ancianos, en vez de cuidarlos a los hijos, a la sanidad pública, cuiden de ellos. Es decir, rompe las familias. Los niños, ¿quién los cuide? La guardería del Estado. Es decir, no, te van rompiendo todas las lealtades, todas las cosas, las preferencias temporales, y creas una sociedad de este estilo. Que tus padres son un estorbo, que tus hijos también, al final, que tú vas a lo tuyo, que tú cambias así, pues de novio, así como un mono, y andas así de un lado para otro, y así, no. Perdón por la metáfora, no es una forma de hablar. ¿Qué? Cambias así, saltas de una rama para la otra, y así, una cosa. Cambias de costumbre, es decir, sin preferencia temporal. Lo cual, repito, no está mal. Allá cada uno. No es malo ni bueno. Pues bueno. Lo que no es malo, pues bueno. Es una cosa de la mente de cada persona. Pero tiene estas consecuencias, todas. Porque los padres dejas embarazada antes, en los tiempos que yo era pequeño, así, pues estaba mal visto, pues dejaba embarazada a una chica y abandonarla, se entendía que o bien te casabas y si no querías, pues te hacías cargo de la criatura, con ellos, y todo, yo no sé, no me explico, no. Es una cosa que se pierde el tiempo. La gente no se responsabiliza de sus cosas, ya otros se responsabilizarán, no es problema tuyo. Antes era problema tuyo, si hacías una cosa de esa era problema tuyo.
Ahora, el Estado que cuide o que le dé a los ancianos que los lleven para un asilo, cuide de la seguridad social. Repito, son valoraciones morales que no tienen bien, te digo que tienen consecuencias sobre el tiempo, sobre la capitalización, sobre el ahorro, sobre otras cosas todas. Y se pierden los valores que, digamos, dieron lugar a esta civilización. Por razón moral, a lo mejor hay gente que yo quiero acabar con la civilización, también está en su derecho. Los que no queremos, tenemos que meditar sobre estas cosas, nada más. Dime. Yo tengo medio pastel, porque hay muchos médicos con los que hablo y todos me juran y perjuran que tenemos la sanidad pública de la repera. Y me dicen que, bueno, lo típico, que si quieres ir a la seguridad privada puede ser dos cosas. Uno, yo no puedo renunciar a la pública, tengo que seguirla pagando. Y después la seguridad privada no la veo, porque lo cuentan muchos médicos que sí, van a la seguridad privada, pero es... Seguridad o sanidad, no hable de sanidad. Perdón, a la sanidad privada, porque tienes habitación particular, pero al final las operaciones y todo van a la pública. Y lo único que están haciendo es sacarle el dinero a la gente. Y yo lo que digo, si el Estado tiene el monopolio de la sanidad, porque lo tiene, porque te obligan a pagarla, es muy difícil que surja la sanidad privada, a no ser que colapse la pública, que no venga a poder. No sé si es posible realmente tener una... A ver, la sanidad española, pues entre las sanidades públicas hay niveles. Creo que la española es mejor que la británica, por ejemplo. Eso no me cabe duda. La atención no creo que sea mala. Lo que pasa es que la atención se paga en tiempos de espera. Que es un coste que tiene la sanidad que muchas veces no se computa. Solo dicen, llego al médico, me atienden gratis, pero no te dicen cuándo te van a atender. Y buena parte de la atención sanitaria no es solo la atención, sino cuándo. Así que muchas enfermedades, muchas vidas se podrían salvar, unas cuantas, no sé cuántos habíamos datos de eso, simplemente por muchas personas, digamos, empeoraron su salud por retrasos en la atención. Y eso hay que computarlo, que muchas veces no se computa. Y el problema de las cosas gratuitas son los costes de atención, que la sanidad privada no tiene, porque Estados Unidos no hay lista de espera. Ahora, ¿cómo podría ser financiado? Tendría que usted que tocar. El problema, claro, pues usted, por ejemplo, no sé si está jubilado o trabaja. Está como en una trampa. Porque, claro, las personas de mediana edad, como yo, por ejemplo, claro, metes en un seguro privado, ya no te quieren. Pues ya me vendieron el cuento de la sanidad privada. Ahora es muy difícil la reinserción. Entonces yo soy una especie de rehén también. Pues no pude planificar mi sistema de sanidad como sería de una forma correcta, que sería también como un sistema de pensiones, parte capitalización, por ejemplo, con sistemas de seguros solo. Se puede modular el mercado ahí, tiene una cantidad de ofertas enorme. Si lo deja funcionar. Tiene desde seguros todo cubierto, si usted es muy rico y tiene mucho miedo a la sanidad, cosas por el estilo. Lo ideal es que pague usted el servicio al contado en el mercado como cualquier otro bien, como cuando van a reparar el coche. La mayor parte del gasto sanitario no es lo que piensa todo el mundo en trasplantes y de hígado, una cosa complicadísima. La mayor parte del gasto sanitario son las gripes, los gastos cotidianos, de eso es lo que gasta la sanidad española, los gastos crónicos, digamos, no son los grandes gastos. Eso lo tiene un porcentaje de la población, pero no lo tiene toda la población. Entonces, ese tipo de gastos, lo ideal es que lo pague el mercado y lo pague donde sea más barato. Rápidamente aparecería competencia. Y deja traer médicos, que por ejemplo no es lo mismo una operación a corazón abierto que me inyesen o desinyesen. ¿Por qué tengo que ir al mejor médico de España para que me desinyese? No vale un médico recién licenciado, a lo mejor traído del Perú, o traído de Argentina, o traído de Portugal, o traído de Francia, donde fuera más barato, para desinyesarme que me vale un enfermero a lo mejor. ¿Qué es lo que hacen los hospitales? Al médico solo le dan lo que solo el médico puede hacer. Al médico, a la mayor parte de las cosas las dejan hacer el enfermero, no andan con tanta titulitis ni cosas por el estilo. Simplemente optimizan el puesto de trabajo con la operación y quien sepa hacerlo lo hace y punto, sin tanto papel ni cosas por el estilo. Y eso abarata muchísimo la sanidad. Entonces, serían sistemas, por ejemplo, de seguros en los que usted solo aseguraría una enfermedad muy grave. O sea, digamos, paga un seguro solo si la enfermedad cuesta más de 50.000 euros. Esas enfermedades existen, pero son relativamente escasas, son relativamente fáciles de financiar, es como un seguro de vida. ¿Cuánto es la cuota de un seguro de vida? Pues ustedes calculan, más o menos, yo no sé, 300, 400, 500 euros al año, asegurando un seguro de vida, un capital, pues de una suma que equivalga a ese tipo de cosas. Eso es relativamente barato de financiar. Y después las enfermedades que usted pueda asumir por sus medios, las paga usted o las paga de alguna forma, digamos, las enfermedades que cuestan dinero, pero que no lo arruinarían a usted, mejor que las pague usted porque puede así negociar precios entre los distintos médicos. Y después hay seguros, pues como por ejemplo, como hay muchos sitios como los seguros de coche con franquicia, los 200 primeros euros los paga usted y los demás nosotros, y eso claro que está barato porque también solo vas al médico, digamos, cuando tienes ese tipo de cosas. Pero sería un sistema mucho más barato. Yo creo que sería tan barato la revolución como en los alimentos o la revolución como en el vestido. ¿Qué pasa? Como estamos en un sistema estático, tan licenciado, tan controlado, no podemos
Imaginar cómo sería. Pero, si en todos los demás sectores se dio esta evolución, ¿por qué no se iba a dar en la sanidad? Además, cuando hay cientos de personas capaces que quieren ser médicos, cientos de enfermeros, cientos de personas, ¿por qué no podría ser? Claro, a los médicos les gusta tener números clausos, ¿verdad? Y restringir la oferta. Le gusta que no vengan médicos de fuera a competir con los de aquí, ¿eh? Que sí. Eso hay que decirlo todo así. Después había que discutir las patentes farmacéuticas, este tipo de cosas, que no es el debate hoy. Pero ¿por qué son tan caras las cosas? Las son caras o las hacemos caras. Entonces, la sanidad sería así. Sería como otro bien cualquiera, como la comida. Una cosa que usted bien aparta una pequeña suma para un seguro, un caso extremo, y las demás atenciones las paga usted. Eso sí, comparando el mercado, buscando reputaciones, precios, seguramente había propaganda y ofertas para competir por todo esto. El sistema público lo distorsiona todo. Yo viví antes de venirme aquí seguridad privada, la seguridad pública nunca funcionó. O sea, yo tenía un seguro privado y conozco, y de hecho a mí me encantaría haber seguido así. A lo que iba es que si el Estado tiene el monopolio de la sanidad, yo lo que no entiendo es cuando aquí se habla de sanidad privada. O sea, no sé qué es la sanidad privada aquí. O sea, un hospital, por ejemplo, Povisa en Vigo, que recibe a la gente que le envía el cerca. Es un convenio. Yo no soy cliente de ese hospital, como no lo soy del médico que me atiende. Y no es solo clientes, es que hay una persona que decide y usted no puede optar. Es decir, hay, incluso en algunos casos el gobierno puede decidir si la atiende usted o no, si su enfermedad se cura o no, si se gasta dinero usted o no. Al final, en algunos casos, hubo el debate de la hepatitis C, pero hay otras enfermedades, que hay un momento que decide el Estado si, por ejemplo, si le pone una cadera nueva o no, o si le hace el trasplante o no, lo decide, llegado a una edad, lo decide por los costes que tenga o lo que sea. La sanidad privada, ¿qué se llama? La sanidad privada sería una sanidad del libre mercado total, simplemente competirían muchos niveles de médicos, como los taxis o como el sistema de cualquier otro tipo de cosas. Usted va a comer fuera y tiene desde bares, desde un bar cualquiera que le cuesta 2,50 € sentado allí en la barra un bocadillo, hasta tiene bares que le pueden cobrar 1.000 € por si toma unas langostas grandes, una botella de vino de esas de... tienen 40 años de chato de no sé qué, una cosa así de este. No, tiene una amplia oferta y usted coge y modula, hasta comer en su casa. Modula. Y la sanidad sería lo mismo, según sus necesidades, cogería de la sanidad más barata, sin hospitalización o con lo que fuera así, hasta la sanidad más cara, que tiene un cuarto usted solo con orquídeas y música de fondo. Claro, los grandes hospitales americanos son así, con apoyos allí emocionales para que tal, es una cosa que está en la oferta. Usted, como sea usted que de aprensivo los recursos que tenga, tendrá este tipo de cosas. Y no creo que hubiera menos mortalidad que hoy, cosas por los tipos. Además, el ejemplo que siempre ponen es el pobre, este tipo de cosas que no podría tener esto. El pobre, por ejemplo, pues la tampoco tendría para comer, y no creo que sea el problema del pobre principal, el de la comida. Creo que el problema principal del pobre español es la vivienda, no creo que sea la comida. La comida hay muchas instituciones que se la facilitan, porque es tan barata que hay muchas instituciones que se la facilitan. La sanidad sería algo semejante, habría la gente normal la pagaría, y pues habría instituciones de todo tipo, privadas o de caridad o cosas por el estilo, que se encargarían de prestar la sanidad a los que verdaderamente no pueden pagar, ¿verdad? Así debía ser, y así era. Es que antes la gente moría mucho, claro, pero moría mucho también de falta de comida, moría mucho de gente hace 100 años y tal. Si hace 100 años era todo más malo. No era solo la sanidad, era todo más malo. Moría usted de una infección de tétanos, por ejemplo, no tenía usted cura, moría usted de falta de comida, moría usted de frío, moría usted de un montón de cosas. A día de hoy, con los medios que hay, si podemos mantener el sistema sanitario, los medios públicos también podríamos mantenerlo de forma privada. O sea, ¿dónde está el problema? Ya lo podemos mantener. ¿Qué impediría que hubiera instituciones de caridad que lo harían mucho mejor y mucho más barato? Y digo caridad, lo digo adrede, no, yo la retórica de los derechos yo no la compro, no la acepto. De los derechos que inventó usted, que se llama Marshall, que se llama Titmus, que inventaron la idea de que tenemos derechos sociales. Yo creo que no hay derechos sociales. Yo creo que hay cierta obligación moral de atender al pobre. Pero no es que el pobre tenga un derecho. Yo tengo una obligación de ayudarlo, pero él no tiene derecho contra mí, que es muy distinto. Entonces, la idea es esa. Sería enormemente barata. Y creo que es un tema para desarrollar e investigar. Y de hecho, muchos países del mundo no tienen atención, porque el ejemplo de Singapur que se planteaba, que se discutía esta mañana, etc. Hay muchos sistemas sanitarios que no tienen, que funcionan de forma privada y funcionan con esperanzas de vida muy superiores a la nuestra. Singapur es un ejemplo. No tiene peores desempeños que los nuestros. Y repito, la revolución no está viniendo de Europa. La revolución va a venir de la India, desde donde menos lo esperamos. Y esto nadie lo estudia, pero va a venir de ahí. Y cuando veamos los hospitales
de la India, que prestan sanidad a una 10ª parte del valor de los nuestros, empezamos a cuestionarnos muchas cosas, porque eso sí que se empieza a ser insostenible para nosotros, no porque no podamos pagarlo, sino porque los demás países van a producir a mejores costos que nosotros, van a estar mejor atendidos, van a mejor hasta que nosotros espabilemos y atendamos, no nos quedará otra. Hasta que los sistemas, digamos, de bienestar nuestros se vayan lentamente desmantelando por pura competencia. Igual que abandonamos los móviles cuando vemos que aparecen unos móviles nuevos en otros sitios y rápidamente los queremos. Mira el Pokémon Go, por ejemplo, que rápido lo bajaron. Y de forma pirata. Que no era legal, ya la gente fue corriendo a bajarlo. Es decir, para eso somos muy listos. Esas innovaciones también se van a adoptar en las demás cosas. Cuando veamos que la sanidad, la educación en otros países funciona con academias, funciona con este tipo de cosas, funciona con sistemas educativos baratos, o seguimos con la cosa anquilosada, hacemos como Cuba. Para no modernizarse no tiene internet. ¿Y qué le pasa? Así cae para abajo. O aceptamos la innovación y competimos o desmantelamos. Y es bueno que vayamos aceptando estas cosas, por lo menos discutiéndolas, sabiendo que están ahí. Quisiera hacer una pregunta. Mi mujer es médico en la sanidad pública, mi padre es médico en la sanidad pública de Portugal y una de las cosas que me dicen ya que el 80% de las urgencias no lo son. ¿Usted estaría a favor a corto plazo? O a largo plazo obviamente ya me diría que, bueno, a corto también, claro, privatización total y de la sanidad, pero para la actual situación en la que estamos, ¿usted estaría de acuerdo con el copago sanitario? Punto 1. Punto 2. Con respecto a las pensiones, ¿cómo ve las pensiones en el futuro? No me refiero a las pensiones públicas, que creo que son insostenibles, es evidente, sino que ¿cuál cree que va a ser la respuesta del gobierno, no de este o de futuros, financiarla con más impuestos, con mayor carga de impuestos, que sería en mi opinión la peor, o pasaríamos a un sistema como por ejemplo el chileno? El tema chileno tampoco me gusta mucho, vamos a ver. Perdone, y luego con respecto también a la sanidad, son con los 3 temas. En Singapur, que acaba de dar, la educación es completamente pública. Dije la sanidad, no la educación. La educación, no, la educación en Singapur tengo entendido que es pública. Sí, pero dije la sanidad. Sí, no, pero también... No es que sea, en Singapur no es que sea pública, es un sistema semi, que pasa que es más flexible que el español. Y tiene unos resultados mejores. Mejores, sí. Quiero decir que para cuando nos dicen, no, es que la sanidad, eso que he discutido con muchos socialdemócratas, es que la educación finlandesa, que es pública, es muy buena, y la de Singapur es muy buena, etc. Sí. Es decir, que no hace falta privatizar que yo estoy de acuerdo en privatizarla, cuidado, para obtener mejores resultados. Gracias. Yo creo que sí que se podría privatizar y los resultados serían mucho mejores porque se modularía el producto a la demanda del alumno y se darían servicios de acuerdo con la que la gente realmente demande. Porque el sistema educativo público no está pensado para educar a la gente. Es que ese es el problema. No se puede educar a la gente con un sistema educativo en que todos aprenden lo mismo. El sistema educativo tiene que ser individualizado, cada persona aprenda a su ritmo y sus cosas. Eso sería lo ideal. Y debería ser una combinación de escuelas o academias, prefiero la academia que la escuela, de formación específica, combinado con actividades a las que el niño vaya, combinado con la educación en la casa, combinado con tipo de cosas. Pero yo creo que el Estado ahí no debería pintar nada, o sea, en la hora de educar. Igual que los padres no hace falta una ley de comida obligatoria para que den de comer a los niños, yo creo que tampoco hace falta una ley de educación obligatoria para que les den de comer, ni tampoco hay una ley de vestido obligatorio para los niños. Es decir, los padres creo que son suficientemente inteligentes como para dar este tipo de cosas. Además se plantea otro problema. Si los padres son tan burros que no mandan a los niños a la escuela, en cambio esos padres tan burros votan sobre la política nuclear, votan sobre la referéndum de la Unión Europea, votan en cambio sobre la política monetaria de Draghi. Justamente con el principio de representación, así debería ser, ¿no? Bien, copago. Estoy en contra del copago porque todo sería pago. O sea, no habría copago, habría todo pago. Solo que podría pagar bien directamente, como repito, como usted cuando tiene el coche averiado, ¿cómo hace? ¿Hace un copago o va usted al taller que tiene de confianza más barato? ¿Cómo hace usted? ¿Qué? Lo segundo, mira en internet, pregunta a los amigos, o tiene un taller y va allí. Y eso es lo normal. Para una avería menor. Pues para una avería mayor puede usted establecer un seguro para averías mayores solo. Y ese seguro, digo que es bastante barato, solo para eso. Entonces, sería copago. Pues habría toda una plétora de productos de sanidad, educación, de todos los niveles. Y repito, igual que para comer. No tiene una oferta inmensa ahora, si quiere ir a comer, ahora sale de aquí y vamos a comer. Tiene
Desde ir ahí al Mercadona que tenía al lado a comprar, y comprar un bocadillo de los que hay allí, hasta ir al restaurante más caro que hay en Santiago y pedir la botella más cara que tenga. ¿Tiene allí o no? Y traiga las langostas grandes y traiga las cigalas del 15. No, una cosa así. ¿Tiene esa opción o no? Y usted opta. Igual para vestir, puede vestir desde un saco hasta ir allí a las tiendas de lujo que hay también en Santiago, así cerca de aquí hay unas cuantas, y a comprar ropa de alta marca. Eso no hay nada que impida. Bolsos de Miu Miu, de cosas así. Entonces, ¿cuál es mi impresión? Esa. En cuanto a las pensiones, ¿cuál va a ser el futuro? El futuro previsible será el sistema sueco, el sistema inglés. Estados dando de los impuestos directamente una pensión mínima y el resto cubierto con prestaciones de corte privado, sistemas de capitalización que hay. Lo que pasa es que hay una generación que va a sufrir en el medio. Es bueno que lo sepan. Yo no les digo nada. Yo no trabajo en compañías de seguros ni trabajo en nada así por el estilo. Yo digo que es bueno que lo sepan. Es que vamos, usted paga el impuesto al trabajo y lo paga usted. El patrón no le paga nada a usted. Eso es bueno que lo sepa. Bueno, por caso el patrón es el Estado. Pero el patrón no le paga nada a usted. Eso lo detrae directamente del sueldo. El patrón, cuando hace el cálculo del salario, lo hace a nivel global. Dice, tengo que pagar tanto de la seguridad social, pues lo quito del sueldo. Tengo que pagar tanto de impuesto tal. Se lo van quitando uno por uno. Le van quitando los parte, pero el salario es que cobra usted, ya le quitaron todo eso. Entonces, ese impuesto al trabajo a usted no le da derecho ninguno. ¿Usted a qué tiene derecho? A ver, dígame. No, ¿a qué tiene derecho usted? Tiene derecho, lo que dice la ley, la Constitución, que tiene derecho a una pensión. Ni cuánto, ni cuándo sabe lo que va a cobrar. ¿Por qué? ¿Cuánto va a cobrar usted? Lo que decidan sus nietos en su momento. Lo que decida el Montoro o el de turno en ese momento y decidirá las pensiones este año van a ser tantas. ¿Qué hace para maquillar? Muy miles de trucos. La última reforma de Zapatero, entre Zapatero y Rajoy bajaron las pensiones, de hecho, las suyas y las mías un 35%, sin oír un ruido. ¿Por qué? Pues haciéndolo de mil formas, ampliando la cotización a toda la vida laboral, aplicando unos criterios de sostenibilidad. Solo retrasarlo a 2 años implicará bajárselo a un 10. ¿Saben por qué? Porque la esperanza de vida desde que se jubila un español son 20 años desde que se jubila, 65, 85 años, o sea, cobra 20 años. Si se la retrasan 2 años, ¿cuánto reduce la pensión? Un 10%. Solo con eso. Después, con más trucos, coeficientes de sostenibilidad, hay una serie de cosas que juegan con la ingeniería financiera. Las tasas de revalorización son de 0,25 al año, pero con una esperanza de inflación de 2. O sea, en el cálculo a largo plazo. Este año le ha salido mal. Pero normalmente la tasa de inflación es revalorización 0,25, salvo un criterio muy extraño. Tasa de inflación 2. Eso quiere decir una rebaja de 1,75 al año. A interés compuesto, que aquí algunos lo saben hacer. ¿Cuánto es eso? A 30 años. ¿Qué? Y sin un chilo. Queda la pensión a la mitad a 30 años en términos reales, claro. En términos nominales no baja. Esa es la expectativa que hacen. Pero ya están ideando cosas nuevas. Por ejemplo, destopar la cotización. Es decir, ustedes cotizan hasta un tope. Por quitarle el tope. Cotizan en relación a lo que cobran. Pero van a cobrar siempre lo máximo. O bajar la pensión máxima. Hay mil formas de hacerlo sin que la gente... Pero la idea será una pensión pequeñita como de subsistencia, como las que hay en los países nórdicos, y el resto lo tendría que complementar usted a lo largo de su vida laboral. Lo que pasa es que nosotros, los de edad media, ya no estamos avisados. Vamos a cobrar una pensión mala, además con unas cosas peores, porque estamos en la generación, yo soy de generación baby boom pura, o sea, como yo, hay un montón de millones de españoles y españolas, y como yo, hay un montón de relativamente muy pocos jóvenes. ¿Saben por qué? Porque los jóvenes que tienen que pagar otra pensión ya no nacieron. O sea, ya no están, ya no se pueden hacer. Los que me tocan a mí, los que tocan a los más jóvenes sí, aún los pueden hacer. Pero los que me tocan a mí, los que me tendrían que sostener a mí ya no nacieron. ¿Qué? Entonces no sé dónde van a sacar. Entonces el futuro es este. Habría que hacer algún tipo de transición a un sistema de capitalización. El problema es este, cómo financiar las pensiones de los que ya están. Tienen que capitalizarlo de alguna forma. O vendiendo activos o haciendo alguna cosa de ese estilo. Pero digo, yo veo la salida principal por ese tipo de medidas. Muy populares, no le van a aprobar, pero como no les queda otro remedio, van a tener que hacerlas. Pero es bueno que ustedes lo sepan. Por lo menos que debatan. Hasta se haga... Peor va a ser, claro. Es lo que trato de avisar, por lo menos usted que es joven, tome medidas. Bueno, pues un placer, conferencia de clausura. Después daremos los diplomas con la cena, ¿no? Nos lleva a hacer algún aviso. Muchas gracias por todo, muchas gracias por...